Bien, nos encontramos aquí, estamos con dos profesionales y el día de hoy hablaremos sobre la temática infantil, sobre la temática del trabajo infantil. Entonces, sus nombres y sus profesiones, por favor. Mi nombre es Alejandro Sánchez, yo soy abogado de la Universidad de Caldas, trabajo en propiedad intelectual. Ok. Y mi nombre es Alejandro Duque, sociólogo de la Universidad de Antioquia y trabajo en investigación social. De acuerdo, listo. Desde su experiencia como profesionales, ¿cuál es su posición sobre el trabajo infantil? Dentro de lo que yo hago, uno de los oficios en los que me desempeño está el tema de responsabilidad social. Dentro de las políticas que tenemos en la empresa, se ha adoptado el Pacto Global. El Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas que busca alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio mediante una aplicación de unos principios en el ámbito profesional, dentro de los cuales uno de ellos es la erradicación del trabajo infantil. Dentro de cada proyecto que tiene la empresa, lo que se hace cuando se comunica con la sociedad en general es establecer una política clara de no trabajo con menores de 18 años, excepto si tienen su permiso por parte de sus padres, pero no menores de 12 años, porque esa edad sí es inadmisible y por ley, por política de la empresa. Entonces, en ese sentido, tratamos de tener una información muy clara, siempre en todos los proyectos en los cuales intervenimos, y además también propendemos y propiciamos un ambiente de educación para que la gente pueda aprender de esos principios. De acuerdo. Desde mi ámbito profesional he abordado la temática del trabajo infantil relacionado con algunos sectores o algunas actividades sociales y económicas. Una de ellas es, por ejemplo, la minería artesanal y de pequeña escala, y en algunos aspectos como el impacto del trabajo infantil en la ciudad y en el desarrollo humano y económico de la sociedad. El trabajo infantil es considerado como una amenaza al desarrollo humano de las personas, y se considera que un menor que esté trabajando está en desventaja o no tiene las condiciones mínimas para que pueda desarrollarse humanamente. Desde el punto de vista, por ejemplo, del desarrollo a escala humana, que es planteada por un economista chileno, Manfred Mann y un equipo de trabajo, ellos definen una serie de necesidades básicas humanas y sus respectivos satisfactores. Es decir, todas las personas tenemos unas necesidades que son comunes a todo el género humano, y también tenemos ciertas condiciones para que esas necesidades sean satisfechas y se logre un desarrollo humano. Para que un niño se desarrolle bajo la perspectiva del desarrollo humano, necesita no solamente el afecto, la seguridad, la protección, sino desde espacios de socialización donde pueda desarrollar las habilidades sociales y como ciudadano. Entonces, es considerado que un niño necesita el espacio de la escuela para formarse no solamente a nivel académico, sino también como ciudadano, y en el momento de salir al espacio social amplio pueda ser una persona, ser un sujeto de derechos que tenga una visión clara en la sociedad donde está formado, de la que hace parte. De acuerdo. Segunda pregunta, desde su posición como profesionales, ¿creen que en Colombia se está haciendo lo necesario y lo suficiente para combatir esta problemática? En mi opinión y de acuerdo con mi experiencia profesional, ni lo necesario y por lo tanto menos lo suficiente. Ok. ¿Y Juber? Yo pienso que durante los últimos años se ha avanzado mucho en términos de políticas públicas para la infancia y para la niñez, no solamente desde la primera infancia, que va de los 0 a 5 años, sino también en adelante. El problema de estas iniciativas, que algunas de ellas han dado unos buenos resultados,
es que desconocen una visión integral del desarrollo de los niños. Es decir, no es suficiente solamente trabajar el área del desarrollo emocional o cognitivo o académico de los niños, o solamente el área de la seguridad alimentaria, o de tener pues como todas esas condiciones, sino que es necesario mirar al niño como un ser social que hace parte de un ambiente social. Entonces las políticas están muy enfocadas en la atención al niño, pero desconocen que el niño hace parte de un sistema social en el que están involucrados sus padres, sus hermanos, su comunidad o su grupo cercano, y regularmente en la evaluación de ese tipo de políticas ha evidenciado que, por ejemplo, las personas o la familia ha relegado la responsabilidad del cuidado del niño, de la formación del niño en las instituciones públicas. Pongo un ejemplo sencillo, y es en el departamento de Antioquia hubo una política, o hay una política que lleva muchos años que se llama Maná, en la cual se permite que todos los niños de las poblaciones vulnerables de la ciudad de Medellín y de los municipios antioqueños tengan acceso diario a alimentación balanceada para asegurar su seguridad alimentaria. Resulta que haciendo una evaluación de esa política pública en particular, se evidenciaba el hecho de que las madres o los cuidadores de esos niños no tenían responsabilidad alguna en la alimentación, es decir, no alimentaban a los niños en casa, sino que delegaban esa responsabilidad a la escuela o al programa Maná. Entonces nos damos cuenta por eso de que la política trataba un problema, pero desconocía el sistema general y no formaba también la familia en el sentido de la responsabilidad. Por otro lado, hay iniciativas dispersas, es decir, un niño que trabaje se considera que es un niño vulnerable, por ejemplo, para ser reclutado por grupos al margen de la ley y se involucre pues en las condiciones del conflicto armado interno. Entonces, el problema en Colombia ha sido que se han hecho esfuerzos, pero hay iniciativas dispersas que necesitan ser articuladas bajo una perspectiva interdisciplinaria, no solamente desde el enfoque de derechos, sino también desde el enfoque de la sociología, de la psicología, de la economía, que dé una visión general acerca del desarrollo de los niños. De acuerdo. Así brevemente, ¿qué factores creen que intervienen en una realidad como la nuestra para que una familia decida que sus hijos deban trabajar? Hay muchas cosas que interfieren en un normal desarrollo o en el ideal desarrollo de la formación de los hombres. En Colombia, y eso lo puede explicar más Alejandro como sociólogo, estamos acostumbrados a una historia y a una cultura de la violencia. Y no solamente eso, sino otro tipo de procesos que ya tienen que ver no precisamente con las condiciones sociales a las que particularmente está sometido el individuo colombiano, sino otras de corrientes más grandes o de un ámbito más internacional, como todos los procesos de globalización o de localidad o de globalismo localizado, diferentes tipos de modernización de las culturas y diferentes espacios donde sencillamente, como no hay fronteras y no hay controles desde una perspectiva del derecho, sencillamente lo que se genera es un caos social. En ese sentido, en las condiciones normales en las que deban formarse los individuos, está lo económico, está lo político, está lo cultural, y desde el derecho principalmente puede existir una ley, puede existir un ordenamiento jurídico que le dé marco teórico a un propósito de poder criar a los hombres en condiciones normales, pero es en la aplicación, es en el ser y no en el deber ser donde efectivamente están las complicaciones, por todas esas externalidades que no solamente interfieren en el espacio colombiano, sino en un espacio más globalizado. Complementando lo que dice Alejandro, la visión de familia
desde el punto de vista sociológico, es una visión de familia que no contempla la familia como un grupo social cerrado y funcional, sino que considera la familia como un grupo, como un colectivo social que está influenciado, que está inmerso o que hace parte del contexto social general. Por lo tanto, la familia se ve impactada, se ve atravesada por todas las lógicas sociales, culturales, económicas y políticas del momento actual, y además de las lógicas locales y globales. En cada familia colombiana, en cada grupo familiar, es posible leer los impactos que ha tenido la globalización, las tecnologías, esa información que llega, pero también es posible identificar esas particularidades que genera la cultura. Y como bien lo decía Alejandro ahora, en ese sentido de mirar la familia como puertas abiertas y como el menor que hace parte de ese grupo, uno podría decir que cada familia colombiana está atravesada por el proceso de conformación del Estado colombiano, que su eje transversal ha sido la violencia. Entonces en la familia también, si a nivel social o macrosocial tenemos un conflicto armado interno, y desde la historia, desde el inicio del Estado, siempre la historia ha sido de violencia, la familia también vive una violencia. Por eso yo no estoy de acuerdo con el concepto de violencia intrafamiliar, sino con el concepto de violencia familiar, porque es la misma violencia que se ve reflejado en el espacio de lo íntimo, pero que precisamente hay que abrirlo para poder evidenciarlo como una realidad social y no dejarlo en la intimidad de la familia. En ese sentido, considero que hay un problema estructural, hay un problema de la sociedad colombiana que está impactando en la crianza y la formación de los niños y de las niñas, y es la violencia, que se ve reflejada en muchas formas. Porque cuando hablamos de violencia no solamente está el maltrato físico, sino también hay un concepto sociológico muy importante que se llama la violencia simbólica, que fue trabajado por un sociólogo, Pierre Bourdieu, donde muestra que el desconocer, el apartar, el negar la palabra es un acto de violencia con las mismas implicaciones. Todo esto se ve proyectado en el comportamiento de los niños. Entonces, en Colombia tenemos un problema estructural muy grande que atraviesa las familias, y sin duda también es necesario un consenso social para todos participar, una cultura política más enfocada en la participación para definir esas políticas que nos conduzcan a salir de esa situación. De acuerdo. Desde su experiencia como profesionales, ¿cuáles creen que son las herramientas más importantes para combatir el trabajo infantil? Ahora Desde su experiencia como profesional, ¿cuál cree que son las herramientas más importantes para combatir el trabajo infantil? hay una herramienta que prácticamente se piensa como la solución a cualquier tipo de problemática social, y es el tema de las políticas públicas. De hecho, pareciera ser la única respuesta que siempre se le da desde la institucionalidad a cualquier tipo de problemática. Sin embargo, hay un problema, y es que cada política pública obedece a un plan programático de gobierno y no a una política de largo plazo y de realización progresiva. No son políticas institucionalizadas. Por eso anteriormente me refería a que no se ha hecho ni lo necesario y por lo tanto no lo suficiente. Y a pesar de todos los esfuerzos que menciona Alejo, realmente desde mi campo profesional los resultados son pocos, porque las altas cortes e inclusive las diferentes cortes interamericanas, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o otros tribunales internacionales u otras entidades como las Naciones Unidas, es muy común ver muchos reportes negativos sobre las políticas que introduce Colombia para solucionar ese tipo de problemáticas. Entonces, la solución realmente no está en esa política pública, sino en su aplicación práctica. Y esa aplicación práctica depende de la voluntad política, de una voluntad política que debe ser institucionalizada y no programática. Ok.
Pues yo voy por la misma vía que Alejandro, porque una de la respuesta del Estado, de la institucionalidad para los problemas sociales son las políticas públicas. El problema es que las políticas públicas tienen un ciclo, ¿cierto? Para que esa política pública realmente se considere como una respuesta. Y ese ciclo involucra un buen diagnóstico de la situación, y eso implica conocer a profundidad las situaciones desde sus dimensiones, hacer un consenso social, que las políticas públicas partan de cuestiones claras y consultadas con la sociedad, que haya una voluntad política, que las instituciones funcionen correctamente y que la política pública garantice un real impacto. Entonces, lo mismo que dice Alejandro, en Colombia uno de los problemas de las políticas públicas es que obedecen a la voluntad política del gobierno de turno y está ligada a su plan de gobierno, pero precisamente por eso no tienen una continuidad en el tiempo. Entonces, frente al trabajo infantil, pienso que hay que revisar las políticas públicas, hay que revisar el impacto que ellas han tenido, hay que evaluarlas y hay que plantear esfuerzos conjuntos de muchos actores, no solamente de la institucionalidad, sino de la sociedad civil, de la empresa privada y de todos los actores que puedan contribuir a una solución. Y otra situación que pienso que es importante y que va ligada una con la otra es fortalecer la participación ciudadana y la cultura política, porque estamos formados como ciudadanos a aceptar cualquier situación como normal, pero debemos entender que políticamente tenemos que buscar las alternativas, participar y apropiarnos de las herramientas que hay para trabajar esas situaciones. De acuerdo. ¿Qué recomendaciones les harían a los líderes de políticas sociales en infancia para prevenir el trabajo infantil en Colombia? Una alta gerencia del Estado, una alta consejería específica para el tema del trabajo infantil. Es una población muy vulnerable, pero más allá de que pueda ser algo institucionalizado, debe ser completamente articulado y en consonancia con la interdisciplinariedad que evidenciaba Alejandro se necesitaba, es poder trabajar interinstitucionalmente y, como lo dije en la pregunta anterior, que sea una política a largo plazo y no programática, porque eso requiere de un propósito que no sea en el corto y en el mediano plazo, es a largo plazo que se podrán ver los resultados. Estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro y le agregaría algo que pasa mucho con la definición de políticas públicas en el país, y es que son definidas por funcionarios desde su escritorio y alejados de las realidades prácticas. Entonces se necesitan altas consejerías, pero se necesita que haya un conocimiento profundo y real desde el campo, desde la sociedad misma, para poder incluir temas en la agenda pública y no solamente dejarlo al trabajo de escritorio de los funcionarios, porque precisamente por ese problema hay programas que no son aplicables a las realidades sociales concretas, porque definitivamente vienen de la cabeza de 2 o 3 funcionarios, pero que no responden a las particularidades culturales, sociales y a las mediciones necesarias, ¿cierto? Entonces hay que dimensionar el problema y hay que acercarse realmente a él. El problema es que la forma como se definen las políticas públicas realmente no parten de un proceso de diagnóstico y de consulta seria. De acuerdo.